La noche, la madrugada, la llegada de un nuevo día, los amigos. Todo da para una charla de bar en Super Mitre Deportivo. Y la verdad que es una nota que hacía tiempo que tenía ganas de hacer, porque me parece que es empezar a conocer una historia importante dentro del arbitraje y del arbitraje femenino en la Argentina. Salomé Dilorio está con nosotros, y la verdad que me encanta en estas noches de café, en estas charlas de café. Hoy nos vamos a tomar un café con ella. Se ha transformado en estos cafés virtuales, que significa una linda charla para conocer un poco la historia, conocer las profesiones. A ver, uno no vincula a veces el arbitraje con una mujer, uno quizás no, y más en este último tiempo donde hemos hablado tanto del arbitraje, podemos llegar a decir que es una situación rara inclusive, ¿no? Pero ya nos empezamos a acostumbrar en el fútbol ya que aparezcan árbitros asistentes, árbitros en el VAR, también me parece algo importante, no solo en Argentina, sino también a nivel mundial, vemos la presencia de mujeres como árbitros femeninos, árbitros mujeres, ya le dije, le vamos a preguntar cómo se dice realmente, y si uno por supuesto habla en la Argentina del arbitraje femenino, hay que hablar de Salomé Dilorio, como venía hablando con ustedes. Salomé, gracias por esperarnos, gracias por atendernos a esta hora. Es un placer que charlemos, que nos tomemos este café virtual en este ratito del Super Mitre Deportivo sobre algo que, a ver, es un tema tabú. Es un tema tabú y me parece que es una costumbre, ¿no? Y lo podemos empezar a analizar. Salomé, gracias, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy bien, gracias. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, muy bien, sí. Bueno, ¿es el árbitro, es la árbitro? Digo, a ver, ayúdanos un poco a entender cómo... Es árbitra, está reconocido por la Real Academia Española, sí, como árbitra. De todas maneras, es muy normal que digan la árbitro mujer o la árbitro femenina cuando en realidad tenemos el nombre específicamente reconocido, pero bueno, no, honestamente a mí no me molesta como lo digan. No te joden, por ejemplo, si dicen el árbitro del partido y te presentan a vos. No, porque también sé que es, digamos, una costumbre, no es algo que se haga de mala fe o por tratar de hombre a una mujer, sino que están todos más acostumbrados. Suele pasarme, por ejemplo, mucho también cuando dirijo con varones fútbol femenino y que dicen, no, fíjate que el 5, y yo ahí por ahí a mis compañeros sí los corrijo y le digo la 5, pero estamos todos tan acostumbrados a hablar en masculino todo lo que tenga que ver con el fútbol que no lo tomo como algo personal o como que se está faltando, digamos, el respeto al género, porque entiendo que normalmente y hasta por una cuestión de generalidad se suele hablar en masculino cuando hablas de cualquier participante del fútbol. Salomé, ¿costó para la mujer ocupar este lugar en el arbitraje no solo argentino, sino también mundial? Digo, cuando te presentaba y arrancaba la nota, decía, bueno, una profesión media tabú en un momento, ver un árbitro mujer para el machismo que genera el fútbol, porque el fútbol es una profesión machista. Digo, ¿debe haber sido tabú en algún momento? ¿No lo fue? ¿Me contás un poco? Sí, muchísimo. Imagínate que yo hice el curso en el 97, hace muchos años atrás, donde casi no había encima mujeres. Hoy en día seguimos siendo, obvio, minoría, pero muchas más de las que éramos antes. Y sí, claro que costó muchísimo. Yo muchas veces le digo a mis compañeras cuando se quejan de alguna situación, o mismo cuando hay algún reclamo o alguna situación que siempre la hay, tanto a nivel arbitraje como jugadoras, sí, como de fútbol femenino. Y yo digo, si ustedes hubieran sabido lo que era hace 20 años atrás, 22, donde costaba disputar un partido, por ejemplo, de fútbol femenino, porque o no había cancha, o no venía la ambulancia, o la policía, no digo que sean situaciones que actualmente no se den, pero sean con mucho menos frecuencia que antes. Por decirte una pavada, cuando yo arranqué en AFA, fútbol femenino se dirigía como una infantil árbitra sola, sin asistentes. Claro. Hoy en día tenemos en casi todos los partidos de primera A con cuarta árbitra, televisados, muchas veces utilizamos los estadios, cosa que antes era impensado, y bueno, así un montón de situaciones. Cuando yo ingresé éramos muy poquitas, solo 4 mujeres, hoy en día el plantel, dentro de lo que es las árbitras del Gran Buenos Aires, somos más de 30, muchísimas chicas también en el interior del país. Así que sí, hemos avanzando y la gente también, a medida de que somos más, acepta de alguna manera o asimila
de forma más natural que haya mujeres dentro de un campo de juego dirigiendo un partido. A veces, obviamente, sigue llamando la atención, quizás en partidos, qué sé yo, de mucha trascendencia o hoy en día, por ejemplo, con el VAR. Yo soy árbitra internacional VAR del año pasado y quizás hay gente que te dice, ¿estuviste en el partido? Sobre todo cuando hay por ahí un partido decisivo, con equipos grandes, clásicos, y como que se siguen sorprendiendo en una función que en realidad ni siquiera te ven, porque la realidad es que todo el mundo sabe quién está en el VAR cuando hay una jugada sumamente polémica, sino la verdad es que mucha gente ni sabe quién está en el VAR. Claro. Así que sigue todavía llamando la atención, y en el VAR, por ejemplo, también es un campo todavía muy virgen en lo que tiene que ver con los árbitros en general, y que estemos mujeres dentro de ese mundo que recién comienza, porque es nuevo para todos, no solo para la gente, el periodismo, sino también para el arbitraje. Sigue llamando la atención, pero bueno, yo como siempre digo, creo que, o sea, no desconozco que obviamente, como dijiste vos, es un mundo machista, en general el del mundo, pero como siempre digo, mientras se nos tome en cuenta por nuestras capacidades, no es una cuestión de género. O sea, tenés árbitras y árbitros mejores, buenos, peores, en todos lados, en todas las funciones, al igual que ustedes con el periodismo. Sí, o sea, está claro, a veces llama la atención que comente o relate una mujer y quizás lo hace igual o mejor que un hombre. Pero bueno, son todavía situaciones que si bien la gente quizás asimila y acepta un poquito más, todavía a veces sigue llamando la atención. ¿Te costó mucho, Salomé? Digo, a vos y a todas las mujeres, digo, ¿costó mucho cuando uno está convencido, se abren los caminos, fluye y se llega? No, costó muchísimo. Ajá. Costó muchísimo porque no... Es más, sigue costando poder instalarlos y que no se mire primero el género y después las cualidades o capacidades personales, porque es la realidad. La verdad es que es una profesión que está colmada de hombres, y bueno, la verdad es que nosotras tenemos que demostrar el doble que cualquier compañero, entrenar muchísimo más, sobre todo para dirigir fútbol masculino, sí, por cuestiones naturales. No tenemos la velocidad, no tenemos la potencia, la fuerza de un hombre, entonces para poder estar al nivel de jugadores profesionales, claramente tenemos que entrenar mucho más que nuestros compañeros. Así que sigue costando, pero bueno, o sea, también siempre digo que cuando el camino no es fácil, a la larga se termina disfrutando más. Costó muchísimo, hoy en día siempre digo que está mucho más allanado el camino, porque la verdad que en todas las profesiones es como que ya, si bien a veces se sigue resaltando el tema del género, pero se evalúa también la capacidad de la persona, y ya no hay una mentalidad tan cerrada, por lo menos lo que tiene que ver con el fútbol, lo vemos en todos los ámbitos, no solo en el arbitraje. Jugadoras, periodistas, o sea, tenés mujeres en general en muchos espacios dentro de lo que es el fútbol masculino, ¿no? Porque el femenino todo el mundo lo toma como natural, que haya una árbitra o que haya una periodista o relatora. Me refiero al ámbito masculino, así que creo que de alguna manera también las que fuimos pioneras y estamos desde hace muchos años atrás, hemos demostrado trabajar muchísimo para poder estar al nivel de las circunstancias. Nos preparamos muchísimo, tenemos un montón, por lo menos hablo a nivel personal, un montón de seminarios, tanto a nivel de Conmebol como de FIFA, y el hecho de tener también hace muchos años competencias a nivel internacional es lo que nos permite hoy en día que nos consideren inclusive en competiciones internacionales masculinas. Pero bueno, es de a poquito, también somos conscientes de que hace unos cuantos años atrás ni siquiera era pensado que una mujer esté dentro de un campo dirigiendo, comentando, entonces, bueno, también somos conscientes de eso y que de a poco se van logrando los objetivos. Ahora, Salomé, cuando te toca hacer un partido de hombres, cuando te toca hacer un partido de primera división, de reserva, pero con hombres, al ver una mujer, ¿el hombre respeta más, digamos, o te insulta? Cuando digo insulto hablo del buen insulto, dejate de joder, dale bolú, ese es, a ver,
digamos, ese diálogo existe y me pasa a mí con mis compañeros y te debe pasar a vos con tus compañeros cuando entrenás o cuando alguno se equivoca o cuando pasa algo. Hablo desde el respeto. El futbolista cuando ve una mujer, ¿se cuida más de lo que dice o no? Viene embalado y le dice lo mismo que le dice un árbitro masculino todos los fines de semana. ¿Qué sentís? Depende. En realidad tiene mucho que ver con la personalidad. Tenés algunos que se enfadan más porque es una mujer y tenés algunos que quizás respetan más por ese tema. Y pasa mucho también en masculino, y lo hablamos con mis compañeros, que por ahí a veces, no sé, las jugadoras como que sienten que los varones las tratan mal, porque quizás tienen una forma de dirigir habitual a la que tratan un hombre, y por ahí nosotras somos más sensibles en otros aspectos. Tiene mucho que ver con la personalidad. Yo generalmente, como hace muchos años que estoy dentro de lo que es el fútbol, ya me conocen, o sea, tengo muy buena relación, afortunadamente, con mucha gente, y saben que si bien puedo ser muy simpática, hablar, dialogar, explicar alguna decisión quizás polémica o que genere algún tipo de fastidio en los jugadores, pero hasta cierto límite, porque bueno, claramente al ser mujer hay situaciones que a veces cuesta más manejarlas, ¿sí?, dentro de un terreno de juego. Claro. Pero también es cierto que hay hombres que el hecho de que tengan enfrente a una mujer también respetan más. Sí, que por ahí el trato, como decías vos, de bueno, vos siendo generoso dijiste bolú, bueno, sabemos que a veces las palabras son mucho más subidas de tono, pero en un trato habitual, sí, que se da entre árbitros, digamos, y jugadores, digamos, claro, esas especies de código como pueden hablar entre ustedes, o sea, no en un ambiente, ustedes, digamos, negativo o de realmente insulto, y que muchas veces los jugadores quizás en ese sentido, por ejemplo, se limitan mucho más con nosotras. Yo me doy cuenta estando de cuarta o estando en la cabina, que uno escucha en el bar todo lo que se habla dentro del campo, y hay un montón de diálogos que tienen entre árbitros y jugadores, que por ahí yo no los he tenido en más de 20 años dentro de AFA, ¿sí? Y que por ahí también diálogos que tenemos en femenino, sí, con la jugadora, ellas no los tienen, por ejemplo, con los árbitros. O sea que la mujer con vos, digamos, se puede pasar de una raya que por ahí con el hombre no lo hace. Exacto, y que a su vez cuando por ahí un hombre, un árbitro que está acostumbrado a tratar de determinada manera en fútbol masculino, se cuida con la mujer, intenta hacer lo mismo en femenino y cae muy mal. Sí, o sea, no sé por qué, no sabría explicarte ahora una situación, por ejemplo, no sé, levántate que no fue nada, no me preguntes por qué, pero en general a la mujer eso le molesta muchísimo. Mira. Y en masculino es re normal que eso suceda, o sea, cuando no pasa nada hasta le haces el gesto de que se levante. No digo que no se hagan femenino. Claro. No digo que no se hagan femenino, sí, también depende con quién, pero por ejemplo hay jugadoras que no les gusta esa forma y que muchas veces han tenido roces con árbitros por esos diálogos, no por el arbitraje en sí misma. Exacto. No, sí, ahora se me ocurrió eso, por ejemplo, pero bueno, tratos, viste, que tal vez son normales entre hombres y que entre mujeres no son tan normales, pero un árbitro quizás está habituado a tratar a hombres y no cambia, qué sé yo, su forma de manejarse o de hablar con una mujer, y pasó muchísimo, viste, en femenino, de que se quejen, por ejemplo, por el trato sin hablar de falta de respeto, porque no me refiero a eso. Obviamente problemas hay como en el masculino, de toda índole, pero estas cuestiones que tienen que ver únicamente con el género y quizás con la forma, viste, qué sé yo, por ejemplo, el tema... No sé, cuestiones generales que son particulares de fútbol femenino, que tal vez siendo mujer las asimilás diferente o te das cuenta enseguida, y que por ser hombre, al revés, les incomoda a los árbitros a veces. O sea, en ese sentido creo que las árbitras vamos con ventaja con respecto a los varones, porque creo que sí, volviendo a tu pregunta, se limitan un poquito más según la situación. Obviamente que ante una roja, ante un penal en contra, a veces la reacción quizás es peor. Pero tiene mucho que ver con la personalidad, con la personalidad del jugador más que con el género. Salomé, ¿te sentiste subestimada en algún momento por ser mujer? ¿Sentiste que te estaban subestimando por ser mujer? Sí, muchísimo. Muchas veces. El simple comentario de
no sé, alguna jugada de esas divididas, y lo que pasa que, claro, como no jugaste al fútbol, y yo jugué al fútbol hasta que arranqué en el arbitraje, arranqué de joven, a los 16 años, pero hasta los 15 jugué al fútbol. Entonces, ese comentario es claramente de subestimación, porque no tienen idea. ¿Sabés cuántos varones no jugaron al fútbol y jamás se les ocurriría, por ejemplo, en un reclamo decir, y porque no jugaste al fútbol? Dan por sentado que, por ejemplo, un árbitro jugó al fútbol. Claro. Y que una mujer no tienen idea. Y por ahí una mujer jugó por ejemplo, en mi caso, yo jugaba con varones, porque hace 30 años atrás no había casi fútbol femenino. Claro. Entonces, bueno, creo que eso de alguna manera también te forja mucho más la personalidad y claramente entiendo que es mucho más sencillo poder entender el juego y hacer una buena lectura si jugaste que si no lo hiciste, pero tampoco eso indica de que vas a ser un excelente árbitro porque jugaste al fútbol, claro, o no. Pero bueno, claramente es una subestimación por ser mujer, porque creo que en un hombre ni siquiera se plantearía eso. Claro. Y después, bueno, el típico por ahí desgano, no ahora, ¿no? Pero quizás hace 15 años atrás, el desgano de ver, a mí me ha pasado, por ejemplo, de ir a reservas de clásicos masculinos y que ya pongan cara porque ven llegar a 3 mujeres, una terna, claro, o una coterna femenina. Claro. Y quizás después del partido nos felicitaron y terminamos mejor que si hubiera ido una terna o cuaterna masculina, pero ya la subestimación de decir, este partido, mujer, claro, y mandan una cuaterna puramente femenina, así un montón de cosas, o saludos al final del partido, la verdad, nos sorprendimos, o sea, se sorprenden porque hubo un buen arbitraje, claro, indirectamente te están subestimando que no esperaban un buen arbitraje por el simple hecho de que sos mujer. Estamos tomándonos un café virtual, gratísimo, con Salomé Di Lorio. Ella es árbitro, no solo en la Argentina, sino internacional. Te quiero meter en la primera polémica, pero esta polémica está relacionada a algo que dijiste vos recién, y se generó en las últimas semanas respecto. Vos recién decías, bueno, yo jugaba con hombres porque no había fútbol femenino en mi momento, y hoy el fútbol femenino tiene un lugar muy preponderante. Y hace poquito tiempo se generó una polémica, y viene de tiempo atrás, porque hay una futbolista trans que juega fútbol femenino, y a partir de cada vez que hay una nota o que se habla de eso, bueno, se genera una polémica, si está bien, si está mal. Digo, la polémica tiene que ver con la pregunta, ¿vos ves bien que un trans juegue fútbol femenino? ¿Debería jugar masculino? Digo, vos sos árbitro, dirigís hombres, dirigís mujeres, jugaste al fútbol no profesionalmente, pero jugaste con hombres porque por ahí no existía el fútbol femenino. ¿Qué opinión tenés al respecto de esto? ¿Qué opinión tenés formada respecto a alguien trans que juega profesionalmente en el fútbol femenino? ¿Está bien? Yo prefiero no opinar de ese tema, claramente que entiendo que habrán hecho los estudios necesarios para permitirle jugar dentro de lo que es el fútbol femenino. Uh-huh. Honestamente prefiero no opinar porque no conozco a fondo el asunto. Sí la he dirigido y la verdad te podría decir que no, yo personalmente no veo ninguna, digamos, particularidad especial en la jugadora como para decir, y no, la verdad me parece que no corresponde, tampoco soy quien, para hacerlo. Para eso están los dirigentes y la gente que tiene que hacer las cuestiones pertinentes, digamos, para saber si se le permite o no participar. No quisiera emitir una opinión porque la verdad no conozco a fondo el asunto y tampoco me corresponde, digamos, opinar a mí respecto a ese tema. Pero me estás dando una respuesta que me parece interesante, digamos. Vos la ves jugar, estamos hablando de Mara Gómez, ¿no? Sí. Una futbolista trans que ha jugado en San Carlos y en otros equipos. Digo, vos la ves jugar y digamos, no es que tiene más fuerza, no es que saca una diferencia competitiva con las demás chicas. Honestamente yo no lo noté, o sea, obviamente claramente la conozco, dirijo femenino hace muchísimos años y obviamente estamos enteradas de todas las noticias, con lo cual sí. Cuando él la iba a dirigir, no sé si actualmente continúa, creo que sí, en Estudiantes de La Plata. En Estudiantes. Claro, y la verdad es que por lo menos yo en el partido que la he dirigido no noté nada particular como para decirte, me sorprendió, claro. O viendo, no sé, ustedes harán su evaluación viendo un partido, pero particularmente dirigiendo yo no noté nada en especial, digamos, en ella como para hacer alguna diferencia o algún comentario adicional. Está bien. Salomé, ¿por qué te picó el bichito del arbitraje? Digo, ¿por qué árbitro? ¿Familia de árbitros, papá árbitro, hermanas árbitro? Digo, ¿por qué el árbitro?
No, en realidad fue por pura rebeldía, porque siempre, como te decía, jugaba con varones y siempre, digamos, era la última en que me elijan en el equipo, porque era el bicho raro, digamos, del grupo. Ajá. Siempre mi opinión era descalificada por ser mujer. Yo no podía, claramente jugábamos entre amigos en un club y yo tampoco, digamos, no jugábamos con árbitros y nunca podía decir ante una jugada donde hacían falta penal o amarilla o roja, porque siempre, o sea, tenía que agradecer que me dejaban participar. Y la verdad, no es un reclamo, soy una agradecida, porque si no probablemente tal vez hubiera apagado un poco la pasión por el fútbol si no lo hubiera jugado. Pero bueno, como que siempre era descalificarme, y cuando empecé a leer un poco reglamento, realmente por un tema, digamos, de interés, no por nada en particular, me empecé a dar cuenta de un montón de situaciones de las reglas de juego que mis amigos o el resto, cuando jugábamos contra otros rivales, no conocían. Entonces dije, bueno, voy a aprender el reglamento, así por lo menos ante una polémica voy a opinar con fundamento y se me va a respetar un poquito más allá de, digamos, ser mujer y tener que estar agradeciendo jugando un partido con ellos. Y la verdad que fue esa la única intención. Yo tenía muy en claro que iba a seguir derecho, soy abogada, y tenía muy en claro que sí, que cuando terminara, digamos, el secundario iba a arrancar la universidad con derecho. Es más, hice el curso de arbitraje en cuarto y quinto año en ese momento del secundario, que eran los últimos 2, para que no me perturbara en absoluto con la carrera universitaria, porque era hacer el curso y listo. Nunca me imaginé dirigiendo dentro de un campo de juego. Sería mentira si te diría, no, hice el curso con el sueño de estar en un mundial, en un juego olímpico. Afortunadamente, después con los años se me dio, pero no es que fue algo que hice o que hice el curso con esa intención. No tengo ningún familiar árbitro, no tenía ni conocidos árbitros, porque mi única finalidad era aprender bien el reglamento y tener, en ese momento era título terciario, y tener un título terciario más allá de la carrera universitaria que tenían claro que iba a seguir y terminar. Y bueno, me fue gustando. En el curso éramos como 70 en total, de las cuales solo 3 mujeres. Claramente no es en vano el dicho de que los árbitros son jugadores frustrados. Todos querían jugar al fútbol, entonces siempre íbamos las 3 a dirigir en las prácticas. En el curso de arbitraje vos tenés la parte teórica, y después teníamos, obviamente, en segundo año era casi todo práctica en el campo de juego, ¿no? De todo lo que habíamos visto en la teoría. Y mis 2 compañeras no les gustaba dirigir. Siempre digo, no hay peor cosa que dirigir a árbitros o abogados, porque todos creen que tienen la razón. Y bueno, entonces yo empecé a pitar. Ya no me daba para jugar a los 16, 17 años para jugar con varones. Sí. Entonces ahí sí prefería pitar, no tenía ni idea. Me acuerdo que iba un rato antes del curso y algunos compañeros solidarios me enseñaban cómo pitar, cuestiones que cualquiera, digamos, que está en el arbitraje o dentro de un campo, vos te das cuenta cuando un árbitro sanciona un penal, porque el pitido es mucho más fuerte y quizás más largo que una falta común en mitad de cancha. No es lo mismo, no sé, una falta de roja que una falta común, imprudente, en el medio campo. Y yo no tenía ni idea ni siquiera de cómo silbar, ¿sí? De cómo tocar el silbato. Y recuerdo que me iba, no sé, 1 hora antes de la hora de cursada, nada más que a la cancha para pitar, para practicar cómo levantar la bandera, a ese nivel. O sea, imagínate, una chica de 16 años que ni siquiera sabía tocar el silbato. Claro. Y bueno, la verdad que tuve un grupo de compañeros, también era muy chica, entonces creo que también eso ayudó a que me acobijen entre todos. Y bueno, si bien era la que dirigía a muchos árbitros que inclusive venían de liga y lo que querían era el título oficial para poder ingresar en AFA, con muchísima experiencia. Y yo, bueno, arranqué el curso con 16 años, sin tener idea de nada. Y bueno, la verdad es que me ayudaron muchísimo, los profesores también, o sea, todos varones, éramos muy pocas mujeres, 3 de las cuales en AFA terminé ingresando yo sola. Y bueno, creo que eso también de alguna manera, una vez que entré en AFA, bueno, como que ahí me empezó a gustar un poco más. Al principio la verdad no la pasaba bien, porque ya te digo, dirigir todo grupo de varones, sin tener idea de nada. Yo me acuerdo que iba en ese momento el director, que era Jorge Romero, Jorge Romero. Un arbitrazo, pero claro, juez de línea. Él no, sí, árbitro y juez de línea. En esa época como que no era internacional, pero no tenían distinguidas tanto las
las profesiones como ahora. Sí, ahora el que hace carrera de asistente, como que ya sigue de asistente, ellos inclusive salían a partidos internacionales y tal vez salían de el que era árbitro de asistente y acompañaba a un árbitro. Hoy en día eso es imposible. Y me acuerdo que él a veces me gritaba, se fastidiaba, porque claro, era un hombre mayor, y después me decía, bueno, cuando veía que yo se me ponían los ojos todos llorosos, me decía, bueno, disculpame, te voy a empezar a tratar como si fueras mi nieta, porque claro, él no estaba acostumbrado, lo que hablábamos antes, ¿no? Un poco del trato a veces claro, con la mujer, dentro ¿no? de un campo me pasó a mí y mira, ahora contándotelo, porque la verdad cuando hablábamos de ese tema ni me acordaba, y yo me acuerdo que muchas veces llegaba pero totalmente frustrada a casa, de que no, me parece que esto no es para mí, no sé para qué hice este curso, porque hoy no sé, que me dijeron que no cobré 2 penales en las prácticas, ¿no? Pero bueno, cuestiones que como que ahí me empecé a dar cuenta que no era tan sencillo lo que yo dije, bueno, hago un curso y sí, en la teoría todo bárbaro, el tema es después en la práctica dentro del campo. Pero bueno, todas esas cuestiones creo que me sirvieron para forjar un poco más el carácter fuerte que de por sí ya tengo para estar tantos años en esta profesión. Y la verdad que soy una agradecida porque honestamente toda esa formación es la que me llevó a tener la trayectoria que tengo dentro del arbitraje. Salomé, quiero abusar de tu amabilidad, necesito ir al Mitre Informa primero. Estamos en una charla de café magnífica con Salomé Di Iorio aquí con nosotros, en la previa de esta gran jornada, en la previa de lo que va a ser mañana, precisamente la previa en la Rural, el partido que van a estar jugando por Radio Mitre, Banfield y San Lorenzo de Almagro, con el relato de Eduardo Caimi, después por supuesto el domingo Platense y Racing con Federico Bulos, Boca Belgrano estaremos con Fernando Pacini para cerrar después con Talleres y con River en el partido que va a ser Eduardo Caimi. Vamos al Mitre Informa primero y seguimos con Salomé en esta charla de café de viernes a la noche en Radio Mitre en el Super Mitre Deportivo. Ya volvemos con nuestra charla de bar en Super Mitre Deportivo. Mitre Informa primero. Las noticias más importantes del día cada media hora. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires, 16 grados la temperatura. Atención usuarios de subte, lo reiteramos, este lunes habrá paro en todas las líneas y en el premetro con el siguiente cronograma. La línea C parará entre las 5:30 y las 9 de la mañana, la línea A de 9 a 12, la D de 12 a 15, la línea H parará de 15 a 18, la línea E y el premetro de 18 a 21 y la línea B de 21 a 24. Los metrodelegados afirmaron que la empresa Metrovías Emova no devolvió la totalidad de los salarios ilegalmente descontados a cientos de trabajadores. Rodríguez Larreta criticó al gobierno y salió en defensa de la Corte Suprema por la suspensión de elecciones en San Juan y Tucumán. El jefe de gobierno porteño y precandidato a presidente afirmó: primero, Mansur hizo lo que siempre tenía que haber hecho, que es no presentarse, porque no puede presentarse, es inconstitucional lo de Mansur y lo de Uñac, está fuera de discusión. Segundo tema es el ataque violento del presidente y de todo el oficialismo una vez más a la Corte. A mí como argentino me da vergüenza que un presidente de la Nación, creo que incluso fue en cadena nacional, ataque a la Corte así en forma agresiva, violenta. Una cosa es que uno puede tener una opinión diferente de un fallo. Otra cosa es el ataque sistemático. Tiempo. Se indica para hoy sábado 13 de mayo en Capital Federal una temperatura mínima estimada en 12 grados, la máxima en 23, cielo nublado a esta madrugada, luego parcialmente nublado en el resto del día. 16 grados la temperatura, 65% la humedad. Mitre Informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Los viernes hay charla de bar para cerrar la semana con amigos en Super Mitre Deportivo.
Bien, señores, volvemos, ¿eh? Seguimos aquí en Radio Mitre, en esta charla de café. Gracias, Salomé, por esperar. Salomé, estamos hablando con Salomé Di Lorio, una de las árbitros femeninos más consideradas, más importantes que tiene el fútbol argentino. Salomé, tengo varias ventanas abiertas que me dejaste en la primera parte de la nota y quiero empezar a cerrarlas, porque recién yo te preguntaba ¿por qué el arbitraje? ¿Por qué te decidiste? Y me abriste la ventana también de la abogacía y quiero ir por todos esos lados. Digo, ¿es verdad que tu mamá quería que vos seas bailarina? ¿Que la idea era que vos bailes y terminaste árbitro y abogada? Fui a ¿tuviste que danza. hacer? Sí, las tres. Yo tengo 2 hermanas mujeres, una mayor, una menor, somos muy seguiditas las tres. Y bueno, como a mamá le gustaba danza, nos llevaba a las tres y yo me aburría muchísimo. Es más, a mi mamá y a mi papá, afortunadamente, siempre les gustó el fútbol a los dos. Creo que por eso también para mí era normal jugar. Y íbamos a la cancha y mis hermanas, por ejemplo, les aburría muchísimo el partido, entonces se iban con las muñecas, con las Barbies. Yo miraba el partido, pero en danza me reaburría. Pero Sí. bueno, todas hacían danza, tenía que hacer danza para que después el fin de semana me dejaran ir a jugar al fútbol. Tenía que cumplir, digamos, con todas las actividades fuera del colegio. Y sí, a mi mamá le encantaba danza, había hecho danza ella de joven. Y bueno, quería que las 3 hijas, alguna de las 3 siguiera ese camino. Ninguna lo siguió, pero realmente yo lo padecí bastante. ¿Cómo fue la cara? Contame, por favor, ¿cómo fue la cara de mamá cuando le dijiste voy a ser árbitro de fútbol? Digo, de la nena bailarina a un árbitro de fútbol. Por favor. No, quiero tengo la ventaja. Bueno, yo te cuento. cuento. Mamá fue la que me acompañó. Yo no sé si ustedes saben, pero el curso de árbitra, yo cuando me anoté en las 3A, en la Asociación Argentina de Árbitros, que en ese momento dictaba el curso, porque después hubo un tiempo que lo dictaba AFA directamente. Uh-huh. Yo pensé, la sede nosotros la tenemos enfrente de la AFA, en Viamonte, entre Talcahuano y Uruguay, y yo creí que el curso era ahí. Yo soy de Quilmes, imagínate, 16 años, me tenía que ir en colectivo. Yo me anoté creyendo que era así. Ahí, cuando me enteré que se cursaba en el campo deportivo, que es a la vuelta de San Lorenzo, de donde Claro, está el allá estadio. cerca de la cancha de Sacachispa, ¿no? Claro, que no es, digamos, una zona quizás de las más seguras que tenemos en Buenos Aires. Entonces, como a mamá le daba miedo y no le quería contar a papá porque tenía miedo de que papá dijera que no hacía el curso, durante los primeros, creo, 3 meses de curso, mamá me acompañaba en colectivo, nos tomábamos 2 colectivos hasta allá, me acompañaba en colectivo, me dejaba en el curso y después, o volvía con algún compañero o me esperaba en la parada de colectivo si volvía sola, porque obviamente se dedicaba a hacerle la cena a mis hermanas y bueno, estaba con ellas y durante mucho tiempo le mentimos a mi papá de que cursaba ahí en Microcentro, porque sabíamos que era muy probable que me dijera que no iba más y sabía que cursaba ahí en el Bajo Flores, en Soldati, en realidad. Claro. Así que imagínate, mamá una genia, mamá me acompañó a las pruebas previas y me acuerdo que una vez nos bajó el colectivo enfrente de la cancha de San Lorenzo, que era una zona bastante complicada. Claro, lo sigue siendo. Me acuerdo que había toda gente tomando alcohol en la vereda, bajamos del colectivo, nos dijeron de todo, porque encima mi mamá es muy muy joven, en ese momento yo tenía 16 y mamá 30 y pico, y me acuerdo que mi mamá me dijo, vos quedate tranquila, vos caminá, no mires para ningún lado, que total, cualquier cosa, estamos juntas. Y yo decía, ¿y qué va a hacer mamá si pasaba algo? Y me acuerdo que llegamos al campo deportivo después de caminar 200 metros, porque está como para adentro, para el lado de la cancha digamos, en diagonal, pero como para adentro en la cancha de San Lorenzo, el auxiliar de Argentinos Juniors, y le habían robado a todos mis compañeros el bolso. Yo no sé, ahí creo que tuvimos un Dios aparte, porque si quizás ustedes, ahí claro. en las primeras clases hubiera pasado algo feo, no probablemente no me más. hubieran dejado ir más, Claro, y no tenía que ver con un tema, pero no, mamá la verdad se la rebanca, siempre avísame cuando llegás, avísame cómo te va, bueno, ni bien puedas, ni bien termine el partido, cuando sabe por ahí es un partido complicado, por favor, mandame un mensaje, siempre me mira, así que cuando puede viene a la cancha, no, en ese sentido la verdad me apoyó toda mi familia, pero bueno, más mamá. Salomé, ¿te quisieron pegar alguna vez en algún partido? Y sí, de hecho me han pegado, sí. Ah, mirá. Sí, lamentablemente sí, son las cosas
nefastas, pero lamentablemente que sabemos que estamos expuestas. ¿Y dónde? ¿Me lo querés contar o no tenés ganas? No, fue un partido de inferiores, que era la época que te decía, que todavía dirigíamos solas o con un solo asistente. Pito solo. Sí, igual tenía un asistente en ese partido. Y bueno, yo anulo un gol por fuera de juego del lado donde no había asistente, que obviamente era ojo, porque el lado que cubrías vos, claro. Claro, corto la jugada, pero bueno, en el momento que corto, el jugador patea de muy lejos y termina en gol, y bueno, recuerdo que yo me di vuelta, también, digamos, de inmadura, ¿no?, de los primeros partidos, me di vuelta, y cuando me doy vuelta me caigo al piso, me habían pegado 2 patadas, una en la espalda y otra en la pierna, claramente fue un jugador, nunca lo vi, el asistente estaba discutiendo con el banco de suplentes, y bueno, te imaginarás. ¿Estos fueron chicos? Perdóname, Salomé, ¿fueron chicos? Sí, eran inferiores, sí, fue en inferiores, sí. ¡Qué locura! Sí. También esas cosas pasaban hace muchos años atrás, lo que pasa es que no eran ni televisados los partidos, entonces quizás la gente no se enteraba. Me acuerdo, fue una de las veces que peor la pasé. Después, obviamente, partidos del ascenso con invasión de público, pero bueno, no que directamente me haya afectado a mí, sino que por ahí, no sé, hinchas que estaban enojados con el equipo, que se iba al descenso o algo, y de tener que salir, no sé, corriendo al vestuario. Claro, bueno, corriendo al vestuario. Me acuerdo una vez como asistente también en la B, que se pelearon entre las 2 tribunas afuera cuando todavía había público visitante, y empezaron acá a llover piedrazos. Recuerdo que era en la cancha de Talleres Remedio Escalada, y empezaron a llover piedrazos de la calle de afuera, y se habían peleado las 2 parcialidades, y también, viste, tener que ir corriendo porque ya era colmado de cascotes el campo, pero bueno, no digamos una agresión a nivel personal, sino que era algo generalizado. Pero sí, bueno, sabemos que lamentablemente hoy en día ya gracias a Dios no es tan habitual que sucedan estos hechos, sin embargo algunas veces lo vemos. Pero bueno, sabemos que somos el chivo expiatorio y que muchas veces, o sea, la impotencia en general, claro, que se vive en la sociedad, bueno, mucha gente a veces se va a descargar a la cancha desde las tribunas, y bueno, otros a veces jugadores que qué sé yo, por cuestiones que les pasan, se descargan con el árbitro también, y bueno, en esa situación concreta igual yo creo que fue un enojo de esa jugada puntual, me pasó a mí, pero bueno, afortunadamente no pasó a mayores. Salomé, estamos hablando con Salomé Di Iorio, es actualmente árbitro y va a ser árbitro designada mundialista, pero ahora ya me voy a meter también en eso, porque va a estar en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda de este año, ¿sí? Va a estar en el equipo VAR, pero en un ratito se lo voy a preguntar también. Tenés 42 años, sos mamá de Tomás, que tiene 7. ¿Te puedo preguntar si sos de Tommy? Se llama Tommy. Sí. Ah, Tommy, ¿no es Tomás? Sí, no, Tommy. Ah, mira, Tommy, yo vi Tommy y dije, bueno, Tomás. ¿Sos casada? Sí. ¿Sos más, quién es más futbolera, tu marido o vos? Yo. Mira. Él es futbolero, pero creo que se hartó un poco del fútbol conmigo en casa. Imagínate que a mi marido lo conozco de antes de estar en el arbitraje. Estamos de mis 14 años, de los 42 que tengo, así que ni siquiera era árbitra cuando nos conocimos. Claramente me encantaba el fútbol, pero bueno, creo que es más, a él le gusta mucho también el tenis, obviamente le gusta el fútbol y va a la cancha y demás, pero bueno, creo que se hartó un poco de tanto fútbol. Por vos. Te pregunta, sí, por mí. ¿Te acompaño? ¿Te pregunta cómo te fue? Sí, pero hasta por ahí, digamos, tampoco tanto. Antes de que naciera Tommy, obviamente que como estábamos solos, quizás venía más a verme. Ahora con el nene es como que a veces se complica un poco más ir tanto tiempo antes a la cancha. Nosotros solemos llegar 1 hora y media antes, somos los últimos en irnos, entonces quizás se complica un poco más. Si es televisado, sí, lo miran los partidos, pero bueno, quizás obviamente con el nene me acompaña un poco menos, pero bueno, sí, siempre igual está atento a todos los partidos que me toca dirigir. ¿Y te dijo alguna vez que llegaste a casa, che, te equivocaste, mirá que no era penal, mirá que era fuera del área? Sí, es súper objetivo, objetivo. Siempre digo que es uno de los mejores asesores que puedo tener cuando me va a ver a los partidos, y aparte
no solo que es objetivo, sino que como entiende de fútbol y de arbitraje, por más de que no tiene nada que ver ni con el fútbol ni con el arbitraje, pero realmente siempre digo que sus críticas son muy constructivas. Y aparte yo soy muy autocrítica también, Ajá. Muchas veces llego, me quedo con duda o tuve un partido quizás complicado y a la noche en vez de mirar un partido de los que se está jugando, le digo, ponemos mi partido que quisiera que lo vea, a ver, porque a veces claramente una se queda con malas sensaciones de un partido. Nosotros siempre sabemos si dirigimos bien o mal, tenemos jugadas concretas que llegamos a casa y queremos repasar para ver si estuvimos acertados o no. Entonces, bueno, como que ya eso lo tiene asimilado en casa y hasta el nene cumplió 7 años ahora y llego a dirigir y, ¿cómo te fue? Mirá. Y echaste a alguien hoy, pregunta. Él obviamente lo hace más como de rutina y por ahí ni siquiera presta atención en la respuesta, ¿no? Claro. Pero no, muchas veces inclusive miro con ellos un partido, le muestro alguna situación para que me dé su punto de vista, pero no, en ese sentido la verdad que es un buen crítico. ¿Qué rama de la abogacía haces? Laboral. Laboral. Sí. ¿Y ejercés y trabajás todos los días y entrenás y dirigís, digo, todo? Sí, ahora un poco menos, porque Ajá. bueno, con el nene es como que no tenía mucho tiempo. Me tocó el año pasado estar en 2 mundiales, donde me fui casi un mes a cada uno, para mundiales juveniles, ¿no? Que fue donde se implementó por primera vez el VAR en el sub-17 y sub-20. Entonces, bueno, como que estuve mucho tiempo afuera. Las pretemporadas de Conmebol para los árbitros VAR son casi alrededor de 25 días, también en enero. Y bueno, como que había estado bastante ausente y bueno, ya estoy haciendo pocas cosas porque también doy clases en la escuela de directores técnicos hace más de 10 años, obviamente en reglas de juego y trabajo para una fundación. Entonces, bueno, es como que son muchas cosas y sobre todo el tema de la abogacía son muchos plazos, muchas cuestiones que obviamente no te van a entender, los tiempos del fútbol, los partidos entre semana. El cliente tiene un juicio y cuando llega a la audiencia quiere que vaya su abogada y no le importa si su abogada tiene que jugar un partido del ascenso, Claro. un partido de VAR, o se va a un mundial o a un partido de Copa Libertadores. Y bueno, afortunadamente, como te decía, desde el año pasado tenemos la chance de salir también a partidos de Conmebol masculinos, Claro. más allá de los femeninos. Entonces, bueno, la verdad es que me he ausentado bastante y bueno, ya es casi... actualmente poco lo que hago que tiene que ver con el derecho, pero bueno, durante mucho tiempo, casi 15 años, Sí. compartí a la par las dos profesiones. Salomé, esto que te acaba de tocar, esta designación para estar en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda, como yo contaba en este año, vas a estar en la terna, el equipo VAR, digamos, representando a la Argentina. ¿Es el broche de oro de tu carrera? Sí, quizás a nivel internacional, sí. O sea, la capacitación VAR fueron 2 años y pico duros, en plena pandemia, de muchas horas, sí, quizá la gente no lo sabe y cree que cualquier árbitro puede ser VAR y no, es una certificación Claro. especial que solo algunos árbitros con determinadas cualidades pueden hacerlo. De hecho, en Argentina solo 3 somos las árbitras certificadas en el VAR y imagínate que tener la posibilidad, ya este año estuve en 2 partidos de Copa Libertadores, el año pasado también, estar en octavos y cuartos de final de Copa Libertadores y 2 mundiales femeninos juveniles, creo que es, digamos, es como para, digamos, destacarlo en una actividad donde todavía todos somos muy nuevos y bueno, sí, claramente que habiendo obtenido varios torneos en campo, tener la posibilidad de ahora volver a vivir un mundial que ya viví en campo en lo que es el VAR y poder colaborar con mis compañeras desde la cabina. Sí, no sé si broche de oro, porque una siempre aspira más, ¿no? Claro, Una va a un claro. mundial femenino ¿Qué te queda? y claramente lo que... Y a mí me encantaría, digamos, participar, si bien estoy en Copa Libertadores y Sudamericana masculina dentro de la cabina, claramente aspirar a algún torneo internacional dentro del VAR masculino como sería un mundial. O sea, me parece que si bien el mundial pasado no hubo árbitras en lo que es el VAR, creo que de a poquito se van incorporando como en campo. Repito, que sea por un tema de capacidad y no de decir, bueno, mezclamos hombres y mujeres. De hecho, ahora, por ejemplo, el mundial pasado en Francia no había árbitras
VAR certificada y fueron todos varones, lo mismo que habían ido a Rusia, y ahora somos un mix de hombres y mujeres. A pesar de que es un mundial femenino, como todavía no hay tantas árbitras certificadas en el VAR, estamos mezclados hombres y mujeres, ¿sí? Inclusive hombres que han estado en Qatar. Entonces, bueno, como que una se ilusiona de por qué no ahora un mundial de mayores femenino y aspirar al próximo o próximos mundiales masculinos. Claramente, si competimos en competencias continentales masculinas, también podemos hacerlo a nivel mundial. Así que obviamente que eso sería algo que me gustaría hacer todavía antes de terminar mi carrera. ¿Cómo te llevas con a ver, sos una defensora, lo has manifestado casi en toda la nota que hemos hecho, en toda la charla que hemos hecho. Sos una defensora de los derechos de la mujer, sos una defensora de la capacidad de la mujer. Lo marcaste varias veces de que la mujer que esté por capacidad y no por esto de la inclusión, lo cual avalo y aplaudo. Digo, si hay capacidad, la mujer tiene que estar; si no hay capacidad, no tiene que estar ni un hombre ni una mujer. Digo, todo se gana por capacidad. ¿Cómo te llevas con el feminismo en estas épocas? Me llevo bien, pero no me gusta, a ver, ¿cómo lo podría explicar sin que nadie se sienta afectado? No me gustan los extremos. Ajá. Me llevo bien, claramente, defiendo los derechos de las mujeres, claramente mucho tiempo sufrí por no respetarse los derechos de las mujeres, aún así en muchas situaciones todavía tenemos que hacer valer nuestros derechos, pero volviendo a lo de antes, tampoco por el hecho de ser mujer tener privilegios o ocupar lugares cuando no se merecen. Claro. En ese sentido, digo, tampoco el extremo de, por ejemplo, no sé, lo del cupo. Yo creo que una mujer tiene que ocupar un lugar no por un cupo, sino por capacidad. Es cierto que en muchas profesiones o actividades, si no estuviera ese cupo o si no se exigiera la presencia femenina, soy consciente de que en muchas profesiones, quizás entre un hombre y una mujer se prefiere un hombre simplemente porque es como la nuestra, una profesión que habitualmente la desarrollaban hombres. Sí, soy consciente de eso, no es que tampoco no vea eso, pero no estoy de acuerdo con el hecho de, bueno, pongamos una mujer como para que parezca equitativo o para que dentro de un grupo de hombres haya una mujer. No en ese sentido. Yo destaco siempre lo de la idoneidad, lo de la capacidad, porque realmente creo que tiene que haber mujeres cuando están capacitadas para desarrollar una actividad y que se las debe evaluar al igual que un hombre, pero no exclusivamente por un tema de género o de inclusión. ¿Crees que se politizó mucho el feminismo en los últimos años en la Argentina? Y en algunos aspectos sí, y a veces sobrepasando límites. Como te decía, no me gustan los extremos, pero en general no me gustan los extremos. Más allá de que obviamente soy muy pasional en lo que hago y demás, soy muy equilibrada, y cuando los extremos, tanto para un lado como para el otro, se manifiestan abiertamente, la verdad no me gusta, no me siento cómoda, no me parece que sea la forma, digamos, de encarar cualquier tipo de lucha o de reclamo. Salomé, un insulto que te sacó una sonrisa, una crítica que te sacó una sonrisa, una crítica que te hizo enojar, un insulto que te hizo enojar, ¿los recordás o no hubo? Mira, lo que muchas veces me hace reír, a pesar de que no quiero, pero me hace reír, me pasaba de sacar la tarjeta, ahora no tanto, pero por ahí más en el ascenso, de sacar la tarjeta nosotros anotamos, obviamente a través de la tarjeta, el número del jugador, la causal y el minuto, porque lo tenemos que completar en el Comet, y de que de las tribunas o el jugador me diga el teléfono 11-5 y como que sin querer, a pesar de que por ahí sacaba una amarilla, una roja y estaba como con cara seria, me terminaban sacando una sonrisa. Después, bueno, me acuerdo una vez, no un insulto, pero sí una vez me acuerdo en una cancha del ascenso que me tiraron una alpargata estando de asistente y después me la pedían cuando terminó el partido para irse. También, o sea, hoy en día lo cuento como una anécdota, en el momento medio bronca. Eso fue en la cancha de Claypole. Eso fue en la cancha de Claypole, sí. Siempre lo cuento como anécdota porque, bueno, obviamente hoy en día me causa gracia, pero
me acuerdo el policía fue a buscar la alpargata para devolvérsela, le dije, ni se te ocurra, esa alpargata viene al vestuario, y se quedó el hincha, pero claramente no podía decir nada porque sabía que no merecía esa devolución. ¿Te invitaron alguna vez? Y después Sí. enojar siempre, perdón, pero para terminar con lo que Sí. me habías preguntado, lo que me fastidia mucho es... obviamente los comentarios machistas, como el andar a lavar los platos y demás, pero sobre todo cuando viene de mujeres. Ah, mirá. Me Sigue enerva existiendo, rotundamente que esa crítica machista venga de una mujer. Sigue Y existiendo pasa más de lo que uno cree, ¿eh? ¿Sigue existiendo el andar a lavar los platos hoy, digamos, en la actualidad Sí, pasa? Ah, mirá. sí, de afuera sí, un montón. Mirá. De afuera un montón, de adentro se limitan más. Con todo el tema de las denuncias por discriminación Claro. y demás, se limitan un poquito. Generalmente no son comentarios ni críticas que las puedas escuchar de adentro del campo de juego, pero en las tribunas sí. Más allá de esta chanza que me decías del número de teléfono cuando sacabas para anotar, ¿alguna vez no sé si la palabra exacta es te quisieron levantar, pero digo, te pidieron el teléfono, te invitaron a salir? ¿Alguna vez te ocurrió eso con algún protagonista, con algún jugador, con algún dirigente? Sí, ¿O nunca? ¿Ah, sí? ¿Sí? Sí. Es normal. Hasta Mirá. te diría que es normal. Sí, ahora ya con tantos años en el arbitraje, y aparte como te decía, yo estoy con mi marido desde que arranqué en el arbitraje, o sea, llevo más de 25 años al lado de él, todo el mundo lo sabe, no me metí nunca con nadie del fútbol. Entonces, bueno, vos sabés perfectamente que dentro del ambiente todo el mundo se conoce y todos más Claro, o menos claro. después de unos años saben de qué forma es cada uno, y bueno, pero me ha pasado mucho al principio, cuando era muy joven y bueno, claramente dirigía a jugadores que tenían mi edad, quizás a los 20, 22, 24 años, entonces bueno, como que yo creo que es habitual, porque aparte más allá de lo que hablábamos, que me hiciste reír cuando decían cómo tomó mamá de querer una bailarina y que le salga una árbitra de fútbol, yo la verdad que siempre fui muy femenina, más allá de estar, Claro. quizás uno piensa, bueno, árbitra, jugó al fútbol, y la verdad que vos no hay un partido que no me vas a ver de repente maquillada, obviamente lo normal, lo natural, pero voy así a comprar a la verdulería y voy así a dirigir un partido, no es que lo hago, digamos, por una cuestión de, bueno, voy a salir en la tele. Yo soy muy coqueta y nunca perdí eso, soy de dirigir a nivel nacional, que me lo permiten, dirijo con pollera porque me parece más femenino que dirigir con el shortcito, que a veces tienen cortes muy masculinos y no me gusta. No sé, por decirte, las camisetas las trato de achicar como para que la manga sea más chiquitita y más femenina y Claro, que sea ajustada al cuerpo. No suelo usar la ropa que me dan de hombre, por más de que sean talles chicos, porque realmente las veo masculinas. O sea, en ese sentido, cuando puedo, trato de siempre de digamos, mantenerme lo más femenina posible. Entonces, bueno, es como que también si una se cuida y es coqueta, es normal que por ahí en un ambiente que está colmado de hombres se puedan confundir. No, hoy en día ya soy más grande y es distinto, pero por ahí cuando era más joven, bueno, era normal que pasara, pero nunca, digamos, algo que no pudiera manejar o totalmente desubicado, ¿no? ¿Te mandaron flores alguna vez a un vestuario o no? ¿O sí? No, sí me han recibido con flores. Por ejemplo, me acuerdo mi debut en la D, que fue en la cancha de Cañuelas. Recuerdo que me han recibido con un ramo de flores. Después cuando debuté como asistente en Primera B también, el Días de la Mujer, de repente tenía flores en el vestuario porque era justo 8 de marzo, o qué sé yo, al salir al campo alguna atención por ser el Día de la Mujer. Sí, he tenido gestos particulares en los que en ese sentido nos vemos beneficiadas por ser mujeres, porque claramente no creo que ningún Día del Padre un árbitro reciba alguna atención porque es el Día del Padre. Una tira de asado, una tira de asado. Claro, no, en ese sentido la verdad, pero bien, siempre en el marco del respeto y por acontecimientos, digamos, especiales, que obvio que por ser mujer están más atentos quizás a, no sé, un debut, que si le pasa a un árbitro hombre que probablemente no sale en ningún lado y tampoco nadie se entera que es el primer partido en esa categoría.
La última, para cerrar y para ponerle el broche de oro a esta charla que me ha encantado compartir contigo, y es casi un juego esta pregunta, pero que tiene que ver también con algo que marcaste de cuál era tu sueño. Mañana se termina tu carrera, ¿sí? El día que vos lo decidas, a los 50, a los 60, a los 70 o a los 43, y tenés la posibilidad de elegir de este sueño que vos decías recién, bueno, ojalá algún día me toque estar, o mi sueño es estar en un equipo bar, pero de masculino, si bien todavía no hay, pero ¿por qué no en 4 años esto se pueda dar? O la posibilidad de dirigir en cancha, ser pito en cancha, de un Boca River. Es tu premio despedida del arbitraje profesional. ¿Ir al bar en un mundial o dirigir en cancha un Boca River? ¿Con qué te quedás? Me pusiste en una encrucijada importante. No, la realidad te digo, en campo me ilusioné durante mucho tiempo en poder, ustedes saben que hay muchas asistentes, inclusive yo hice mucho de cuarta árbitra en primera, pero bueno, la realidad es que nosotras tenemos que pasar todas las categorías del ascenso. Imagínate que yo estoy del año 2006 dirigiendo reserva de primera. Claro. Con buenos informes, porque afortunadamente, como te decía antes, siempre me destaca no solo lo técnico, sino también lo físico, lo disciplinario. Tengo muy claro que el estar estancada hace tantos años en la misma categoría no es un tema de capacidad, ¿sí? Pero bueno, como veníamos hablando, quizás el tiempo que me tocó a mí, sí, voy a quedar como precursora, pionera en el arbitraje, pero bueno, también entiendo que recién ahora se empezó a abrir un poco el campo para las mujeres. Entonces, obviamente que, como te dije antes, me sigue encantando dirigir en campo, pero sé que si no he tenido la oportunidad hasta ahora, habiendo debutado a los 25 años en una reserva de primera división, como que lo veo un poco difícil hacerlo a los 42, casi 43. Claro. Obviamente que el sueño lo tengo siempre y yo entreno como los primeros años para poder avanzar. Sé que es complicado, ¿sí? Porque hay otras chicas que vienen también en carrera, que si bien entraron muchos años después que yo y que quizás no tienen en su haber la cantidad de partidos o torneos internacionales, pasa también con los varones, ¿sí? Que es más un tema de edad, al igual que los jugadores. Antes los jugadores debutaban a los 25, 26 años y hoy en día tenés jugadores a los 18 años o antes que ya debutan en primera división y antes te hacían pasar unos cuantos años en todas las categorías hasta poder llegar a primera división. Claro. Entonces, bueno, la realidad es que lo veo complicado, no imposible. Me encantaría poder dirigir más arriba de lo que estoy dirigiendo en campo, pero bueno, entiendo que sí, quizás no se dio hace unos años atrás, sea complicado ahora, ¿sí? De hecho, creo que soy una afortunada en mantenerme tantos años en una categoría tan competitiva como es reserva de liga profesional. Sí. Pero bueno, sé que a esta edad por ahí mi carrera ya va más por el lado del VAR y bueno, claramente que si me harían elegir no sé qué haría. Creo que igualmente con los años que tengo en AFA podría merecerme un partido importante en campo. Salomé, me encantó el café, te agradezco, ha sido una hermosa charla para recorrer un poco el camino de tu carrera, de cómo es para una mujer ser árbitro, incursionar dentro del fútbol argentino, del VAR y del fútbol mundial también. Así que un placer enorme, ojalá que lo hayas disfrutado tanto como yo. Sí, por supuesto, fue un placer también para mí, muchísimas gracias. Un beso grande, muchas gracias. Gracias, igualmente, hasta luego. Salomé Di Lorio, señores, aquí en Radio Mitre, en esta charla, hermosa charla de café.